Cualquier cosita, entonces, por favor, los hermanos desde el chat nos pueden avisar. Hermano Julio César, por favor, háblenos algo acerca de este precioso tema, hermano Julio César. Sí, hermano Edison. Cuando nosotros estamos hablando acerca de quién es Jesucristo, resulta que el nombre mismo de Él revela quién es Él. El nombre de Jesús significa en hebreo Yeshua, es en hebreo Yeshua o Yehoshua, que significa Yahvé es la salvación o Yahvé es nuestro Salvador, Jehová es nuestro Salvador. El nombre de Jesucristo significa precisamente eso, que Dios se ha convertido en nuestro Salvador. La Escritura dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto quiere decir claramente que cuando nosotros conocemos lo que significa el nombre de Jesús, también conocemos quién es Él. Él es el mismo Dios, el único Dios que existe, manifestado en la carne para venir a salvar. Y Él lo dice también el profeta Isaías en el capítulo 52, en el versículo 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, aquí estaré presente, dice el profeta Isaías, hablando de que el que iba a venir a salvar era el mismo Dios, el único Dios. Y también dice en Isaías 35:4, decida los de corazón apocado, esforzados no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dice, Dios mismo vendrá y os salvará. No está diciendo que Dios mandará a otro, como mucha gente insiste, sino que la palabra de Dios dice es que Dios mismo vendría y nos salvaría. O sea que aquí en estas citas de la Escritura está revelado claramente quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Él es Dios. En su condición de Dios, Él es nuestro Padre. ¿Y quién es Jesucristo? Él también es el Hijo de Dios. Y en esa condición de Hijo de Dios, es nuestro hermano. A mucha gente le gusta ver solamente una parte de la Escritura. Les gusta ver solamente a Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero se hacen los de la vista gorda con las evidencias que también muestran que Jesús es el único Dios, el Padre eterno. Entonces, tenemos esas dos verdades. Él es tanto Dios y como Dios es nuestro Padre, y Él también es el Hijo de Dios, y en esa condición de Hijo de Dios es el varón perfecto, es nuestro hermano. Las dos verdades están en la Escritura, porque Dios tenía que proveer un sacrificio expiatorio por nuestros pecados, y por eso requeríamos del Hijo de Dios, del varón perfecto, de un humano santo, que pagara por nosotros el precio de nuestros pecados. O sea que Jesús es verdaderamente el Padre y a la vez también es el Hijo. Él es las dos cosas a la vez. Amén, amén. Gracias, hermanos pastores, compañeros, hermano Julio César. Entonces, bueno, se van arrojando muchos datos, se van arrojando preguntas también. Más adelante vamos a contestar algunas preguntas de los hermanos que vayan escuchando esto. También pueden escribir, hacernos su pregunta por el chat de esta transmisión. Hermano Julio César, entonces, digamos que Jesucristo tenía una naturaleza dual. Tenía una naturaleza divina y tenía una naturaleza humana, donde como hombre tuvo sed, donde como hombre tuvo hambre, pero que como Dios, Él es esa fuente de agua inagotable, donde como Dios alimentó una multitud. ¿Puede hablarnos y darnos profundidad en esta parte, hermano Julio César? Claro, hermano Neider, mire, lo que pasa es que cuando nosotros estamos hablando acerca de que Jesucristo es Dios, tenemos que dejar claros y bien sentados varias cosas. Primero, que Dios siempre ha existido como Dios, ¿sí? Nosotros nunca hemos dicho que cuando ocurrió la encarnación, que era necesaria para nuestra salvación, Dios dejó el cielo solo. Ocurre que hay gente que predica que Dios dejó el cielo solo alguna vez, pero la palabra de Dios dice que Dios lo llena todo. Hemos oído canciones que dicen, dejaste el trono, dejaste el cielo, viniste a salvarme y dejaste el trono solo. No, nunca eso es verdad. Dios siempre lo ha llenado todo. Dios como Dios el Padre es el Espíritu que lo llena todo, ¿cierto? Y como Dios el Padre, que es el Señor Jesús,
entonces Él siempre ha sido Dios que lo llena todo. Pero al momento de Él manifestarse en carne, Él vino como un ser humano perfecto, como un hijo de hombre, como el Hijo de Dios, para vivir una vida de justicia, para enseñarnos a los hombres cómo es que debemos vivir esa vida de justicia, y por lo tanto Él era verdaderamente un hombre en esa condición encarnada. Aunque la palabra de Dios nos dice que Él era Emmanuel, Dios mismo con nosotros en la forma de un hombre, Dios viviendo en la vida de un hombre. ¿Quién era Jesucristo, el Hijo de Dios? Era Dios mismo viviendo la vida de un hombre, el único Dios viviendo la vida de un hombre. O sea que Él, cuando ocurrió la encarnación, Él siguió existiendo por fuera de la encarnación como Dios que lo llena todo, ¿sí? Y que no está limitado a nada, no está limitado absolutamente a nada, pero como hombre Él venía a estar limitado bajo todas las condiciones de nuestra naturaleza humana. Por eso es que a la gente se le hace raro que nosotros digamos que mientras Jesucristo estaba en la tierra como un hombre, también era el Padre que lo seguía llenando todo. Porque en alguna concepción que hay por ahí, por ejemplo, algunas personas que creen en la Trinidad creen en un Padre limitado. Creen en un Padre que solamente podía estar en el cielo, pero que no podía estar en la tierra a la vez. Y resulta que nuestra concepción de Dios, la que nosotros vemos según la Escritura, es que Dios no está limitado por nada ni por nadie. Yo, por ejemplo, puedo creer que Dios está con ustedes allá en cada uno de los lugares de España donde ustedes se encuentran, y también creo que está aquí conmigo, y no por eso creo que haya 4 dioses. Dios es un solo Dios que lo llena todo, ¿cierto? Pero cuando se manifestó en carne, Él se autolimitó bajo las características de la naturaleza humana que Él tomó, y en esa condición de hombre sí estuvo limitado. Entonces es importante que dejemos eso claro, que Dios, en su condición de Dios, siempre siguió llenando todo, ¿cierto? Como el Espíritu omnipresente, pero manifestado en carne sí estaba limitado. Y en esa condición de carne, de hombre, que estaba ilimitado, él tenía todas las características de un hombre. Tanto era así que la gente, cuando lo veía a él, lo veía como a cualquiera de nosotros nos estuviera viendo. Él no tenía nada de extraordinario en su apariencia humana. No tenía nada extraordinario al punto que la gente decía, pero es que este hombre, ¿por qué habla de esta manera? ¿Y por qué este hombre dice estas cosas? ¿Y por qué este hombre habla de aquella y de otra forma? Y Jesucristo les dijo, lo que pasa es que ustedes juzgan según la carne. Si ustedes pudieran juzgar según el Espíritu, podrían entender lo que yo les estoy diciendo. Entonces, verdaderamente Jesús es Dios que por fuera de la encarnación, Él siguió existiendo en esa condición trascendente que lo llena todo, pero en la condición manifestada en carne estaba en el mundo como un hombre cualquiera. Eso es lo que podemos explicar. Entonces, como Dios lo sigue llenando todo, y en su condición encarnada, Él estaba limitado. Quiero terminar aquí diciendo que muchos de los problemas que tiene la gente para poder entender la unicidad de Dios es que mezclan las dos cosas. Creen que cuando se está hablando del Hijo, se está hablando en la condición que no está limitada por la encarnación. Y creen que cuando se está hablando del Padre, se está hablando en la condición limitada por la encarnación. O sea, están confundiendo y revolviendo las cosas, y así no debe ser. Una cosa es Dios como Dios trascendente que lo llena todo, como el Padre que lo llena todo, y otra cosa es Dios como Emmanuel, Dios como hombre manifestado en carne, viviendo una vida humana sin pecado, porque Él fue semejante en todo a nosotros, y la Escritura dice que la diferencia es sin pecado. En todo era semejante, solo la única diferencia fue que Él no tuvo pecado, dice, halló engaño en su boca. Amén. Eso diría yo. Amén. Gracias, hermano Julio César. Muy claro. Hermano Edison, ¿qué nos dice? ¿Qué tiene para decirnos al respecto de lo que los hermanos estamos hablando? Amén. ¿Me escucha mejor ahí? Perfecto, hermano Edison. El problema ya está solucionado. Era algo de aquí de la programación, vale. pero está solucionado. Gracias, hermano Edison. Vale, mi hermano. Bueno, hermano, yo, pues, hombre, escuchar al hermano Julio César es especial, y lo que él nos dice. Y bueno, yo creo que añadir a lo que el hermano está diciendo, de que él mismo, la Biblia nos declara que él mismo se humilló y se hizo obediente. Esa humillación y esa obediencia es precisamente hacerse semejante a la condición del hombre, vivir como todo ser humano, como lo dice Hebreos, ¿no? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo. Entonces, creo que es muy interesante lo que el hermano está diciendo, y hace como hincapié en esto, de que Jesús, como hombre, o Dios en los días de su carne, siempre estuvo limitado por todo lo que nos limita a todos los seres humanos.
Pero entonces vuelvo al mismo punto que decía al principio, cuando usted ya empieza a ver las obras de Él, ya las limitaciones como que se hacen a un lado. Cuando ya Él anda por sobre el mar, nadie ha hecho eso. Cuando Él multiplica los panes y los peces, ¿quién ha hecho eso? Cuando Él levanta un muerto de 4 días, ¿quién ha hecho eso? Entonces, esa condición humana lo limitaba el plano físico, repito, lo que vivimos nosotros hoy como seres humanos en nuestra limitación. Pero ese Padre trascendente, eterno, que habitaba en Él, cuando obraba dejaba ver su gloria y dejaba ver lo que realmente es Jesús. Por eso hago hincapié en lo que decía ahora, no sé si no se escuchó porque se entrecortaba, pero cuando el Señor decía, si no me creen por mis palabras, pues por las mismas obras, ¿sí? Porque las obras que yo hago, no las hago por mí mismo, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces creo, hermano, que es lo que tengo que decir en este momento. Y bueno, hermanos, creo que está muy interesante esto. Amén, hermano. Claro que sí, hermano Edison. Lo que hacía, claro, lo que en la palabra de Dios encontramos, hermanos, cosas que ningún hombre hizo, solamente nuestro Señor Jesucristo. Hermano Esteban, por favor, compártanos. Amén, mis hermanos. Claro, esto está muy bueno. Qué bendición uno poder aportar y poder aprender también. Y no, hermanos, es que la manifestación de Dios como hombre es un milagro. Eso es un milagro. Y la palabra de Dios dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hermano, la palabra de Dios es clara. Yo creo que al uno leer estos textos, Dios fue manifestado en carne, se da cuenta uno, como dicen los hermanos, que Dios se humilló a sí mismo, ¿sí? Se limitó a un cuerpo, pero esa limitación, Él mostraba su poder cuando había de ser necesario mostrar su poder, dando a entender de que Él era Dios manifestado en carne. Pero como aquellos hombres tenían su corazón duro y como algunos tienen su corazón duro hoy, hermano, es que es algo como incomprensible de que hoy quieran decir de que Dios son tres, sabiendo que aún los mismos demonios y el diablo saben que Dios es uno. A mí, por ejemplo, eso me causa gracia, porque, hermano, la Biblia nos dice, si tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Yo no puedo por qué pensar de que si la Biblia me habla de un solo Dios, ver a Jesucristo como si fuera el segundo. No, en Él se cumple todos esos atributos intransferibles de Dios, solamente en Él. Y al mirar a Jesucristo, hermano, yo creo que mirando a Jesús es que nosotros comprendemos el amor de Dios para con el hombre. Amén. Amén, amén. Sí, Señor. Gracias, hermano Juan Esteban. Hablar de Jesucristo es maravilloso, es algo hermoso. Me pongo a hablar de Jesucristo, hermanos, créame que llega un punto en el que se quebranta mi corazón por todo lo que Él hizo. Amén, todo lo que Él hizo y sigue haciendo en nuestras vidas. Es maravilloso poder entender y comprender de que ahora nosotros somos templos del Espíritu Santo. Es maravilloso poder comprender de que ahora Él no va con nosotros, de que Él no va adelante, ni va atrás, ni va a un lado, de que Él va en nosotros, como lo prometió allá en Juan capítulo 14. Es maravilloso, hermanos, poder entender esto. Hermano Julio César, bueno, usted, hermano Julio César, me disculpa que le pregunte tanto, es nuestro invitado especial el día de hoy. Hermano Julio César, muchos comprenden y muchos entienden. Yo tengo unas letras allá en el lugar de culto, aquí en Almería. Tengo unas letras que dicen allá en el altar, Jesús es Dios. Y me encanta, esta frase me encanta, Jesús es Dios. Pero resulta que, bueno, cierto día hablando con otra persona, me decía, yo sé de que él no entiende, no comprende bien esto. No es con ningún ánimo de atacar ninguna doctrina o ninguna organización, no, es simplemente dar claridad quién es Jesucristo por la palabra de Dios. Entonces él me decía, sí, Jesucristo es Dios. Que yo sabía de que esta persona, bueno, él solamente comprende, él dice que es el Hijo y ya está, y allá está el otro y allá está el otro. Pero entonces yo dije, pero él está diciendo que Jesucristo es Dios. Ah, interesante. Y entonces cuando seguí hablando con él
y también entonces llegó un punto en el que le dije que Jesucristo es el Padre. Entonces ya ahí como que, espere un momentico, ¿cómo que Jesucristo es el Padre? Yo entiendo de que Jesucristo es Dios, entiendo de que Jesucristo es el Hijo del Padre, pero de que Jesucristo es el Padre, vamos a ver, barájamelo más suave, más despacito, por favor. Entonces, hermano, aquí pude comprender de que muchos entienden de que Jesucristo es Dios, pero no han comprendido verdaderamente de que Jesucristo también es el Padre. Hermano Julio César, por favor, háblenos un poquito acerca de esto. Sí, hermano Neider, vea, lo que pasa es que cuando nosotros queremos hablar acerca de Dios, la verdad está en la Escritura. Lastimosamente la gente ha aprendido doctrinas extrañas lejos de la Biblia y entonces esas doctrinas les han afectado para que ellos no puedan entender la verdad de la Biblia. Pero la palabra de Dios, cuando nosotros miramos la Biblia dice que el único Dios es el Padre. O sea que nosotros no podemos inventarnos a un Dios diferente al Padre porque la Biblia dice que el único Dios es el Padre. Por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo número 8, versículo 6, el apóstol Pablo, hablando acerca de las creencias que tienen la gente, dice: aunque la gente crea en muchos dioses y en muchos señores, para nosotros, o sea, para la iglesia, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. O sea, no importa lo que la gente crea, no importa lo que la gente esté diciendo acerca de los muchos dioses que se inventan, para nosotros, sin embargo, para nosotros, para la iglesia, el único Dios es el Padre. El mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, en el versículo 3, en una oración como hijo, como el varón perfecto, Él está diciendo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esto quiere decir claramente que Jesucristo dijo de una manera tan clara, de una manera tan evidente, que el único Dios es el Padre, ¿sí? Él dijo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces yo le pregunto a la gente, si usted le quiere hacer caso verdaderamente a la palabra de Dios, pues crea lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo que el único Dios es el Padre, no hay ningún Dios diferente al Padre. Por lo tanto, si Jesucristo es Dios, Él tiene que ser el Padre. No es que es probablemente, no, Él tiene que ser el Padre. Hay gente que es muy buena para citarnos a nosotros las porciones de la Escritura que dicen que Jesús es el Hijo de Dios. Y creen que cuando nos muestran porciones de la Escritura que dicen que Jesús es el Hijo de Dios, que ya nos han refutado. Pero ¿cómo nos van a refutar si nosotros, todos los que creemos en la unicidad de Dios, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios? Es que uno de los pilares básicos de la unicidad es que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, que Él es el varón perfecto, que Él es nuestro hermano primogénito, que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Ese es un principio básico de la unicidad. Pero nosotros invitamos a la gente que, así como son tan buenos para poder ver las evidencias bíblicas que dicen que Jesucristo es el Hijo de Dios, también sean tan buenos para poder ver las evidencias bíblicas que también nos enseñan que Jesucristo es el Padre. Hay gente que nos dice de manera desafiante: ¿dónde dice la Biblia que Jesús es el Padre? Y les mostramos las evidencias y dicen que ya no las quieren creer. ¿Pero por qué no las quieren creer si ahí están? ¿Dónde dice la Biblia que Jesucristo es el Padre? Vamos a mirar. Isaías 9:6 dice que un niño nos es nacido y un hijo nos fue dado. Pero cuando miramos quién es ese niño y ese hijo que nos nació, porque niño e hijo hablan acerca de su humanidad, dicen que por identidad ese niño y ese hijo es el Dios fuerte y el Padre eterno. Lo dice claramente. Ahí no hay que añadirle, no hay que ponerle, no hay que quitarle, simplemente hay que creerlo. También en Mateo capítulo número 10, en el versículo 25, dice el Señor: si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? O sea que Él está diciendo que Él es el padre de familia. Recordemos por qué llamamos a Dios Padre. Es que la gente a veces no entiende por qué a Dios se le llama Padre. A Dios se le llama Padre porque Él es nuestro creador, por eso le llamamos Padre. También le llamamos Padre porque nosotros, cuando llegamos a ser redimidos por Él, nos convertimos en los hijos de Él. Entonces por eso le llamamos a Él el Padre. Por lo tanto, ¿qué es Dios para nosotros? Él es el Padre de familia, ¿cierto? Y ahora Jesucristo dice que dijeron: este Jesús echa fuera a los demonios por Beelzebú. Y entonces Él dice: no se preocupen cuando hablen mal de ustedes, o cuando los ofendan, o cuando les digan cosas horribles. Si al padre de familia llamaron Beelzebú,
¿cuánto más a los de su casa? También está Juan capítulo 14, versículos del 6 al 9, donde nos dice la palabra del Señor. Vamos a leer aquí rápido. Dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene, mire que dice nadie viene, no nadie va como si el Padre fuera otro, sino que él dice: nadie viene al Padre sino por mí. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Es que yo no entiendo de qué otra manera se tiene que decir para que uno comprenda la Escritura. ¿Ustedes creen que yo puedo decir con toda autoridad: si ustedes me conocen a mí, conocen a mi papá, y si ustedes me ven a mí, ven a mi papá? No, si ustedes me ven a mí, me ven es a mí. Porque ver a una persona no es ver a otra persona. Ver a una persona es ver a esa persona. Y Jesucristo dice: si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Sí? Y entonces Felipe le dice: Señor, muéstrenos el Padre y nos basta, porque no entendían. Y le dice el Señor: no, es que el Padre no se lo puedo mostrar porque es invisible. ¿Eso fue lo que dijo Dios? ¿Lo que dijo Jesús? No, dijo: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es que tú dices que te muestre al Padre? Y para que quedara bien claro lo que está diciendo, en el versículo 18 del mismo Evangelio según Juan, dice: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahí mismo en ese capítulo, ¿sí? Hay otra porción de la Escritura también que dice que Jesús es el Padre. Por ejemplo, Apocalipsis, en el capítulo número 21, en el versículo 7, el que está hablando Jesucristo, y dice el Señor Jesucristo, en Apocalipsis, capítulo número 21, versículo 7, dice la palabra del Señor: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios. Mire que Jesús se está presentando como Dios. Dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Sí? O sea que él está diciendo que él es Dios el Padre, porque si nosotros somos hijos de él, es porque él es Dios el Padre. Entonces la Escritura, estos textos que he dado son solamente algunos. Hay mucha más evidencia bíblica que demuestra de manera contundente que Jesús es el Padre. Entonces nos vamos a quedar solamente casados con una parte de la evidencia que nos gusta y no vamos a ver la otra parte de la evidencia. Cuando usted mira solamente una parte de la evidencia, comete una falacia que se llama la falacia de la evidencia selectiva o parcial, y nunca va a llegar a la verdad, porque usted solamente tomó lo que quiso tomar, pero la otra parte se hizo como que no existía. Es decir, la Escritura dice claramente que Jesús es el Hijo, no lo niega la Biblia por ninguna parte y no lo negamos nosotros, pero la Escritura también dice claramente que Jesús es el único Dios, que es el Padre. ¿Sí? Entonces, pensar en un Dios aparte de Dios el Padre es pecado. ¿Sí? Porque entonces eso nos llevaría al politeísmo. Si hay un Dios diferente al Dios Padre, entonces eso es politeísmo. Y la Biblia no enseña el politeísmo por ninguna parte. Amén, hermano Julio César. Excelente. Hermano Juan Esteban. Amén. Gracias, mi hermano Julio César, por esas palabras. Y bueno, todo lo que dice nuestro hermano, hay muchos que se enredan pensando y diciendo que hay tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y llegan como a un nudo cuando vemos que el Padre es el Espíritu Santo, porque el ángel le dice a María y le anuncia, le dice a José y le anuncia de que ese hijo que iba a tener María era engendrado del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién era el Padre ahí? El Espíritu Santo. Sino que muchas veces se enredan, como dice nuestro hermano Julio César, viendo teologías de otros hombres, pero es que la mejor teología está acá, nuestro Dios mismo enseñando su palabra al hombre. Si queremos conocer a Dios, recurramos a su palabra, no recurramos a las teologías de ningún hombre, sino que miremos lo que dice el Señor. Uno sí aprende de los grandes hombres de Dios que Dios ha usado, pero hermanos, la Escritura es la verdad. Y si ella enseña de que Dios es uno, pues yo debo de creerlo. Amén. Y para ahondar un poco más en ello, hablando de la liberación, o hablando de la redención, perdón, Dios vino a hacerse hermano nuestro, pariente nuestro, para poder redimirnos del pecado. Vino a pagar el precio. ¿Y cuál fue ese precio que pagó? Pues lo pagó en la cruz del Calvario. Allí exhibió públicamente
a Satanás, sus demonios, a los que nos tenían cautivo. Así que mirando la doctrina de la redención podemos ver que ese mismo Dios vino a la tierra para poder liberarnos y pagar el precio, porque nosotros no podíamos. Nosotros no podíamos. Para poder conocer a Dios, hermanos, bueno, conocer a Jesucristo, porque a Dios nosotros no lo vamos a poder conocer, a un Dios que es infinito, y nuestra mente que es finita no vamos a poder calcular a Dios o retener a Dios en nuestros pensamientos. Pero mirando a Jesucristo vamos a poder conocer a Dios. Toda la obra redentora de Jesús, todo lo que Jesucristo hizo, nos da a entender de que ese Dios Padre que estaba allá en la antigüedad, que estaba allá en el Antiguo Testamento, era el mismo que se estaba presentando como hijo, mostrando a la humanidad que él era el único camino que llevaba al Padre. Vengan a mí, que yo los llevo al Padre. Es que no hay otro camino, es el mismo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermano Juan Esteban. Claro que sí. Para que el hermano Edison nos dé unas palabras, pero quiero decir, o sea, hermanos, el decir de que Jesús es Dios es correcto, y es una gran verdad. Pero el decir de que Jesús es el Padre y no creerlo es quedarnos con una media verdad. Es así, ¿verdad? Es tener una media verdad. Entonces, es correcto. Hermano Julio César. Las medias verdades siempre son una mentira. La verdad dicha a las medias se vuelve una mentira. Cuando le dicen a uno, Jesús es el Hijo de Dios, y no le dicen más, eso es una media verdad, ¿cierto? Pero la verdad completa acerca de Jesús es que Él es el Hijo de Dios, pero que Él también es el Padre eterno. Son las dos cosas. Las dos cosas las dice la Biblia y las dos cosas las debemos creer. ¿Por qué hay gente tan buena para creer una parte de la verdad pero desechan la otra? ¿Por qué? Porque aman más las tradiciones de los hombres que lo que la Escritura dice, como decía nuestro pastor Juan Esteban. Es que aquí el asunto no es las teologías que se inventaron los hombres, es lo que dice la Biblia. Entonces nos desafían a nosotros y nos dicen, ¿en qué parte de la Biblia dice que Jesús es el Padre? Y les mostramos y no quieren creer. Entonces, ¿de qué otra manera puede ser posible? ¿Sí? Definitivamente la gente tiene que abrir el corazón a Dios. Claro, por lo que pasa es que mucha gente ha sido afectada por esas doctrinas como el credo de Atanasio, en el cual se basa la Trinidad, donde dicen que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu es Dios, pero que son tres personas distintas y que el Hijo no es el Padre, bueno, una cantidad de cosas, pero eso lo dicen son los inventos humanos. Eso fue lo que se inventó el hombre, pero en la Escritura dice claramente que Jesús es el Padre. Y hemos dado unas citas bíblicas y hay muchas más que podemos seguir citando. Es que la Biblia lo dice claramente. Entonces la gente simplemente debe creer lo que la palabra de Dios enseña. Eso es lo que nosotros invitamos a la gente. Amén. Que crean lo que la Biblia dice. Amén. Eso es. Amén, hermano Julio César. Gracias. Hermano Edison. Amén. Bueno, hermano, yo quiero tomar dos punticos. Lo que decía el hermano ahorita. Primero, hermano Juan Esteban, que decía de que quien quiera conocer a Dios, a un Dios insondable, un Dios inescrutable, pues hay que conocer la persona de Jesucristo. Precisamente Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Así que si alguien quiere ver al Dios invisible, indefectiblemente tiene que ver a Jesús, tiene que apuntar y mirar a Jesús. Dos, el hermano ahora citaba unos textos muy interesantes. Juan 17:3, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Los que hacen una diferenciación entre Dios verdadero y Jesucristo, pues tendrá que confrontarse entonces ahora con 1 Juan 5:20, porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Me devuelvo otra vez a Juan 17:3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Me voy otra vez a 1 Juan 5:20. Nos dio entendimiento, ¿quién? El Hijo, para conocer al que es verdadero. Ahora, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Mire, este Hijo es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces lo que Jesús está diciendo es que lo conocieran a Él como el único Dios verdadero. ¿Sí ve? Lo que dice Juan 17:3 tiene una explicación más amplia, si me permiten decirlo así, en 1 Juan 5:20. Me parece a mí que es clarísimo. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y ahora, 1 Juan 5:20 nos dice que el Hijo, que ese Hijo es el Dios verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida
eterna. Así que creo yo lo que dicen los hermanos es totalmente cierto, hermanos. El que no quiera ver es porque no quiere ver. Simplemente ahora también es cierto. Hay gente que se ha escuchado mucho este tipo de enseñanzas, pero nunca han ahondado en las enseñanzas. Yo siempre digo a los hermanos, lo que yo diga aquí, por favor, corrobórelo en la Biblia, en su casa. Si tiene dudas, escudriñe, mire, porque de eso se trata la palabra de Dios, como se dice popularmente, y me perdonarán la expresión, no de tragar entero, sino por el contrario, hermanos, de saber digerir esta palabra, de manera que nos aproveche como nos debe aprovechar. Entonces, mucha gente simplemente toma lo que toda la vida han escuchado, lo hacen una verdad absoluta, pero no escudriñan a ver si esa verdad absoluta sí cuadra dentro del marco bíblico de quién es Dios. Y cómo, la otra cosa es cómo actúa Dios, porque queremos muchas veces ver a Dios actuando como nosotros pensamos que es que debe actuar, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, mis caminos más que vuestros caminos. Entonces no podemos simplemente tratar de encasillar a Dios dentro de nuestra forma de pensar acerca de cómo debe actuar Él, sino simplemente ver cómo Él ha actuado a través del tiempo, tomar esa verdad, abrazarla y adorarle como el único Dios verdadero que ha hecho maravillas. Amén. Y manifestado en la persona de Jesús, nos ha dado salvación. Amén. Amén. Sí, Señor. Gracias, hermano Edison. Hermano Julio César, danos una amplitud en la parte, porque hay un pasaje de la Escritura donde nos habla nos muestra a Jesucristo enseñándose como el Padre, pero también como el Espíritu Santo. Allá en Juan 14, donde ahí nos muestra claramente de quién es Jesucristo. Queremos saber quién es Jesucristo, vaya a Juan 14, ahí le muestra que Él es el Padre y que Él es el Espíritu Santo. Hermano Julio César, háblenos a la audiencia que están aquí con nosotros. Hay hermanos que hoy estamos gozándonos y aprendiendo de la unicidad de Dios, de quién es Jesucristo. Pero entonces, hermano Julio César, háblenos acerca de Jesucristo, siendo también que es el Espíritu Santo. Amén. Mire, es que cuando nosotros hablamos acerca de cuando Jesús es el Espíritu Santo, lo primero que tenemos que entender es el concepto de Espíritu Santo según la Biblia. ¿Por qué la Biblia llama a Dios el Espíritu Santo? Es fácil, porque Dios es Espíritu y es Santo. O sea que el único Dios es llamado el Espíritu Santo porque Él es Espíritu y es Santo. Hay gente que se ha metido la idea de que el Espíritu Santo es una cosa rara, o se inventan cosas que la Biblia no dice del Espíritu Santo, porque no entienden que la Biblia simplemente llama a Dios el Espíritu Santo porque Él es Espíritu y es Santo. Fíjense que también hicimos lo mismo para poder entender por qué Jesús es el Padre. Llamamos a Dios el Padre porque Él tiene una relación filial con nosotros, una relación familiar. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Él es nuestro creador y nuestro sustentador y cuidador. Por eso tenemos que entender claramente qué significa el título de Padre, pero también tenemos que entender claramente qué significa el título de Espíritu Santo para con Dios. Entonces la Biblia llama a Dios el Espíritu Santo porque Dios es Espíritu y es Santo. Quiero, antes de pasar a explicar por qué Jesús es el Espíritu Santo, que esto quede bien claro. Mire que la Escritura, cuando habla acerca del Espíritu de Dios, cuando la Escritura nos está hablando acerca del Espíritu de Dios, hay un texto muy hermoso que queda en 1 Corintios, capítulo número 2, versículo 10, que dice así, dice: porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres, y mire que está hablando acerca ahora de los hombres, dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Fíjense que está hablando del hombre y del Espíritu del hombre. Y dice que nadie puede saber las cosas de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en ese hombre, ese espíritu humano que cada uno de nosotros tenemos. Y dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea que aquí nos está mostrando la Biblia claramente que el Espíritu significa ¿qué? El ser interior. Entonces, así como el Espíritu nuestro es el ser interior de nosotros, la persona interior de nosotros, ¿cierto? La parte inmaterial que nosotros tenemos, y ningún espíritu humano es alguien diferente a ese humano que posee ese espíritu. De la misma manera, el Espíritu de Dios no es alguien aparte de Dios, es Dios mismo, es la esencia misma de Dios. Así como el Espíritu nuestro hombre interior, conoce
todas las cosas de nosotros, porque sin duda alguna hay cosas que nosotros no se las hemos contado a nadie, solamente las conocemos nosotros. De manera que ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios, quiere decir el ser mismo de Dios. Ahora, si Jesús es Dios manifestado en carne, pues eso quiere decir que todo el ser de Dios está en él. La Biblia dice, toda la plenitud de Dios habita corporalmente en él, en Cristo Jesús. Por lo tanto, Jesús tiene que ser el Espíritu Santo. Porque a propósito, el único Dios que existe es el Espíritu Santo. O sea que si alguien nos viene a enseñar que hay un Dios diferente al Espíritu Santo, nos está diciendo mentiras. Porque como solamente hay un Dios, pues ese Dios es el Espíritu Santo. De la misma manera, ese único Dios es el eterno, es el omnipotente, es el todopoderoso. ¿Qué tal que nosotros aquí estuviéramos pensando que el todopoderoso es un Dios diferente al Padre? O que digamos el omnisciente es un Dios diferente al todopoderoso. ¿Qué tal que por cada título que Dios tuviera apareciera una persona más? Entonces ya no serían 3, sino 20, 500, muchas más personas divinas y distintas. Entonces es obvio que al ser Jesús Dios, Él tiene que ser el Espíritu Santo. No es de otra manera. Ahora, decía el hermano Neider que hay un texto maravilloso en Juan 14, donde el Señor Jesucristo explica claramente que Él es el Espíritu Santo. Pues bien, ahí está diciendo el Señor Jesús, hablando en su condición de hijo. Nosotros vemos en Juan, en el capítulo número 14, el Señor Jesús hablando en su condición de hijo, hablando en su condición de varón perfecto, porque el hijo es el varón perfecto. Entonces Él dice en Juan 14:15 lo siguiente, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, porque Él como hijo había dejado unos mandamientos, ¿cierto? Como nuestro hermano, porque cuando hablamos de hijo estamos hablando de que Él es nuestro pariente, nuestro hermano mayor, el primogénito, ¿cierto? El varón perfecto. Entonces Él está diciendo como hijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y está hablando como hijo, como humano, como hombre, y como hombres que oran, porque los dioses no oran, ¿no? Un Dios orando a otro Dios, ¿qué sentido tiene eso? Eso no tiene ningún sentido. Pero como hombre oraba, por eso dice el Señor, por eso dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando dice otro consolador hay gente que dice, ¿se da cuenta? Otra persona divina y distinta. No le añade a la Biblia lo que la Biblia no dice. Dice es otro consolador, no dice otra persona divina y distinta. La Biblia dice, no piensen más de lo que está escrito, no le metan a la Biblia cosas que no dice para que no se confundan. Dice es otro consolador. ¿Por qué? Porque Jesús en su condición de hombre, en su condición de hijo de Dios, en su condición de nuestro pariente, los consolaba, los confortaba, les daba ánimo, les daba valor, ¿cierto? Los sacaba adelante. Pero ahora va a venir en otra forma. Mire lo que dice ahí. Dice, ese otro consolador que viene es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, dice ahí, porque mora con vosotros, moraba con ellos y estará en vosotros. Mora con, pero estará en, ¿sí? Y para que quede suficientemente claro qué es lo que Él nos está diciendo, dice, no os dejaré huérfanos, identificándose como el Padre. Dice, vendré a vosotros, identificándose como el Espíritu que iba a venir, ¿sí? O sea que Él, ese texto ahí es muy hermoso porque nos muestra que como hijo estaba con ellos, que como el Espíritu estaría en ellos, pero como el Padre no los dejaría huérfanos. Mire usted, toda la revelación tan hermosa que hay ahí. Hay muchos textos más que nos dicen que Jesucristo es el Espíritu Santo. Por ejemplo, tenemos unas porciones de la Escritura que dicen aquí, permítame, busco acá, unos textos que nos dicen claramente que Jesús es el Espíritu Santo, al punto de que la palabra de Dios nos muestra que no puede haber nadie diferente a Jesús como el Espíritu de Dios. Por ejemplo, vamos a mirar acá. Dice en Romanos capítulo número 8, versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿De qué Espíritu estaba hablando? Del Espíritu de Dios, ¿cierto? Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, acaba de hablar del Espíritu de Dios,
pero dice que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. ¿Por qué razón? Porque Cristo es Dios mismo. O sea, no podemos pensar que Cristo sea alguien diferente a Dios. Colosenses capítulo número 1, versículos 26 al 27 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de gloria de este misterio entre los gentiles, dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, o sea, el Señor Jesucristo no mintió cuando dijo: no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Quiero solamente citar otro texto más, porque hay muchísimos textos que uno puede citar en esto de que Jesús es el Espíritu, que dicen que Jesús es el Padre. Por ejemplo, segunda de Corintios 3:1, donde el apóstol Pablo dice: porque el Señor es el Espíritu. Segunda de Corintios 3:1. Y se está refiriéndose al Señor Jesús, porque Pablo dijo que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. O sea, para Pablo solamente hay un Señor, y es Jesucristo. Y segunda de Corintios 3:1 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Es decir, la Biblia dice claramente que Jesús es el Espíritu Santo, ¿sí? Porque Él es el único Dios. Si alguien no lo quiere creer, es porque ya es rebelde a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios lo dice de una forma tan clara, que es que aquí simplemente lo que estamos haciendo es leer lo que la Biblia dice, y no hay que añadirle absolutamente ninguna cosa extraña. El Señor Jesús es el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque Él es el único Dios. Amén. Amén, amén. Sí, señor. Hermano Edison, ¿quiere decir algo? No, solo una aclaración, pues, perdón, hermano Julio César, en aras de que los hermanos, pues, o las que están escuchando, es 2 Corintios 3:17. 3:17, amén, así es. 2 Corintios 3:17. Para los hermanos que están en el chat, 2 Corintios 3:17, porque el Señor... De pronto alguien es el Espíritu, sí, amén. Solamente eso. Amén, gracias hermano Edison. Hermano Esteban. Amén. Qué bendición, hermanos. A mí me llena de gozo escuchar todo esto. Yo creo que esto es el plato fuerte del cristiano. Amén. Hablar de que Jesucristo es Dios. Esto es de verdad algo muy, muy especial para los que conocemos esta verdad. Amén. Por eso cuando el hermano Julio César, cada que habla de la unicidad, se le ve con la pasión que lo predica y lo habla, porque hermano, esto nos apasiona. Amén. Esto nos apasiona. Y miren la rogativa de Dios. Miren la rogativa de Dios. Sabemos que Dios es espíritu. Amén. Y un atributo de Dios, como decía nuestro hermano Julio César, es santo. Entonces, Él es el Espíritu Santo. Y miren la rogativa de Dios. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, dice Dios. ¿Cómo es Dios? Espíritu. Y mi siervo que yo escogí. ¿Cuál siervo escogió? El Cristo. Ese vasto, ese ungido, ¿verdad? Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Y quién vino a salvarnos? Jesucristo. Así que hermano, mire, esto es tan glorioso que por donde usted abra la Biblia hay un hilo conductor, y ese hilo conductor es Jesucristo. No hay otro, Jesucristo, el único Dios verdadero. Amén. Que inclusive el Señor Jesús dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino al que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Es que esto es glorioso, hermanos. Imagínense el Señor atreverse a decir: es que el que ustedes están viendo es al Padre eterno, pero en una manifestación como hombre, porque no ha habido hombre que vea a Dios y permanezca vivo. Así que ahí estamos viendo el amor de Dios para con nosotros. Gloria al Señor. Amén, amén. Sí, señor. Muchas gracias, hermano Esteban. Yo quisiera dar una opinión antes de que se me escape. Es que esta evidencia que estamos dando de que Jesús es el Espíritu Santo es tan poderosa, ¿sí? Es tan poderosa que se está diciendo el Espíritu de Dios, y luego dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, o sea, mostrando claramente que el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios. Entonces hay gente que nos dice: es que hay 2 espíritus, o es que hay 3 espíritus. Y resulta que la Biblia nos está diciendo que solamente hay un espíritu, no hay 2, no hay 3. Eso lo vemos en Efesios 4:4, Efesios 4:4, que nos dice
que solamente hay un Espíritu de Dios. Ahora, cuando, por ejemplo, también en la evidencia tan poderosa que tiene Isaías, donde dice que Jesús es el Padre eterno, no dice, no, es que es Padre en otro sentido, o sea que hay dos padres. O sea que hay dos padres, imagínense. O sea, no pueden negar que el texto de la Biblia es tan poderoso en declarar a Jesús como el Padre, que entonces lo que dicen es que Jesús es un Padre en un sentido diferente a Dios el Padre. O sea, hay dos padres entonces. Pero también la misma porción de Efesios, ahí también donde está hablando acerca de la unidad de la fe, nos dice que hay solamente un Dios y Padre de todos, nos dice en el versículo 6. Amén. Entonces, miren ustedes que estas evidencias son tan poderosas que la gente, para no creerlas, porque hay gente que no quiere creer lo que la Biblia dice, entonces dicen que hay dos padres o que hay dos o tres espíritus. E incluso algunos dicen que hay tres padres. Entonces, era para que no se nos fuera a olvidar, porque de verdad la Escritura es contundente y absoluta en mostrar que Jesús es todo Dios. Él es el Padre, Él es el Espíritu, Él es el Eterno, Él es el Omnipotente, Él es el Omnisciente, Él es todo Dios, porque dice la Biblia que toda la plenitud de Dios habita corporalmente en Él. O sea, Él es todo Dios, no una parte, sino todo Dios en Él, todo Amén. Dios. Amén. Sí, señor. Gracias, hermano Julio César. Hermano Edison. Hermano, no, pues también hablar de algo, no sé si definirlo un poco técnico, pero mire, cuando la Biblia se refiere al Espíritu Santo, siempre lo hace con E mayúscula, ¿no? Cuando se refiere al Espíritu del hombre, es con E minúscula. Si usted ve la referencia de lo que el hermano está hablando, son con E mayúscula, pero me llama la atención también mucho Gálatas 4:6, porque qué espíritu, hombre, me río y perdón los oyentes, pero hermanos que nos ven, pero qué espíritu envió, entonces, o fue enviado sobre nosotros, el Espíritu del Padre, según o el Espíritu es la tercera persona, o el Espíritu del Hijo. Como le decía el hermano, hay tres espíritus, pero ahí le dice que hay un solo espíritu. Pero usted va a Gálatas 4:6 y dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, con E mayúscula, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, hermano, pues que no hay que añadir más a esto, simplemente, hermano, Jesús es Dios, y ese Dios es el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, y ese Espíritu por eso vive, o mejor, por eso Jesús dijo, ya no estaré con vosotros, sino en vosotros. Y el día de Pentecostés se cumplió esa promesa, fue derramado eso. Ahora, hermanos, quiero decir algo, es que lo tenía, ¿saben? Lo tenía desde la tarde en que estábamos antes del programa, lo tenía aquí en la mente, y ya se me vino a la mente ya, y ustedes me van a ayudar. Porque Juan el Bautista, cuando está hablando de Jesús, habla de que tras de él venía uno que no era digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado, no, encorvado. Y dice, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, no con Espíritu Santo. Y la palabra en denota un estado. Así que lo que estaba diciendo es, él os bautizará siendo Espíritu Santo. Y esto nos da raro a muchos, pero la palabra en, y si estudiamos la gramática, es un estado. Entonces, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y usted va a Pentecostés, ¿cómo fueron bautizados? Fueron lenguas repartidas como de fuego, y cada uno hablaba según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Así que, hermano, creo yo que es claro. El que no lo ve, pues porque no lo... Y seguro hay muchos argumentos para refutar, pero ninguno tumbará la verdad. Y con mucho amor, con mucho cariño lo decimos, porque para eso es este programa. Pero creo que hay unas verdades, o la verdad mejor de las escrituras, de la palabra de Dios, algo insondable y que nos apasiona, como decían los hermanos, nos llena de gozo ver estas verdades tan gloriosas. Amén. Amén, así es. Otro aporte, si me permite. Sí, hermano Julio César, claro. Cuando hablamos acerca de estos temas, como es, uno de verdad se apasiona y le da mucha alegría poder hablar de estas verdades que hemos recibido. Como decía el hermano Edison, lo decimos con mucho respeto por nuestros amigos, pero también les hablamos de una manera sincera y de una manera firme, que usted debe creer en lo que la palabra de Dios dice y no lo que le han enseñado las tradiciones humanas. A veces me he dado cuenta que hay gente que se ha ofendido en primera instancia por lo que nosotros decimos, porque les enfrentamos a la tradición humana que ellos han aprendido, pero a la larga la gente se queda pensando y nos damos cuenta que hay personas que han reflexionado y dicen, lo que esta gente está predicando es la verdad, vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios y vamos a confrontar aquí y allá, y mucha gente ha entendido. ¿Por qué razón? Porque con determinación hay una iglesia predicando la palabra de verdad. Pero lo que quería decir es lo siguiente, es que cuando María recibió el anuncio de parte del ángel Gabriel del nacimiento del niño Jesús,
ella dice, ¿cómo va a ser esto posible si yo no conozco un varón? Yo no he estado con un varón porque yo soy una mujer virgen. Entonces dice el ángel, le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces miren ustedes algo aquí. ¿Quién fue el que vino y descendió sobre María? Dice, el Espíritu Santo. O sea, la única persona divina, si podemos decirlo así, que descendió sobre María fue el Espíritu Santo. ¿Por qué la Biblia no dice que vino el Dios Hijo? ¿Por qué el ángel no le dijo, es que el que descenderá sobre ti es el Dios Hijo? No, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es decir, el único Dios que descendió sobre María para que pudiera nacer un niño, para que pudiera nacer un santo ser, ¿cierto? El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El único que descendió fue el Espíritu Santo. Esto nos está mostrando que el niño que nació, el hijo que nació, es el Espíritu Santo manifestado en carne. Es Dios mismo manifestado en carne, porque el único ser divino que descendió sobre María fue el Espíritu Santo. Ahí no dice, el Dios Hijo descenderá sobre ti. Ninguna porción de la Escritura dice eso. Fue el Espíritu Santo el que descendió sobre ella, y el Espíritu Santo es el único Dios. Amén, amén. Una gran verdad. Esto no es una verdad medias. Esto es una gran verdad. Así que si nos ponemos a hablar de Jesucristo, hermanos, aquí podríamos echarnos, yo creo que una vigilia. Yo creo que podríamos echarnos una vigilia hablando de Jesucristo. Una fuente inagotable que hay para hablar de él, hermanos. Cuántas maravillas, cuántas experiencias. Esta semana me invitaban a predicar en la radio y pude. Y me preguntaban, me decían, ya en la palabra, en el pensamiento, hablé de un testimonio que Dios había hecho en mi vida. Y luego me hablaban de que contara otros 3 testimonios, y Dios sí los tiene. Y yo, es que si nos pusiéramos a contar todo lo que Dios hace en nuestras vidas, hermano, lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, hermano, no terminaríamos. Entonces, ya para ir terminando, porque bueno, por aquí me dejan una pregunta. Vamos a responder esta pregunta, hermano Julio César, y vamos a ir entrando ya a la parte final, a finalizar ya este hermoso programa del día de hoy. Y por aquí nos hacen una pregunta, hermano Julio César, y es porque muchos piensan que Dios es un hombre o persona como nosotros. Yo creo que eso quiere decir cuando hablan acerca de las 3 personas, ¿no? Esto que se escucha. Entonces yo creo que se refiere acerca de esto. ¿Por qué muchos piensan que Dios es un hombre o persona como nosotros? Hermano Julio César, respondamos esta pregunta. Sí, hermano Edison, mire, lo que pasa es que hay un malentendimiento. Yo he descubierto que en el mundo trinitario hay un malentendimiento acerca de lo que fue la encarnación. La gente piensa por lo general que la encarnación es que una persona divina dejó el cielo, vino y se transmutó en un hombre y dejó de ser Dios. O sea, perdió todos sus atributos, perdió la omnipresencia porque dejó el cielo solo. Esas canciones que dicen, dejaste el trono, dejaste la silla sola del trono, en el cielo quedó solo, el cielo quedó vacío. Son canciones que hemos oído del mundo trinitario, donde ellos están pensando que una segunda persona divina dejó el trono, vino al mundo y se convirtió en hombre, ¿cierto? Y que estuvo, o sea que en ese tiempo la Trinidad dejó de existir como Trinidad porque se volvió, fue una binidad, eran ya 2 dioses, mientras la otra era un ser humano. Ese ser humano llegó y sufrió y murió en la cruz del Calvario, pero cuando resucitó se volvió a convertir otra vez en el Dios que había dejado de ser durante 33 años. Esa es una doctrina absolutamente falsa, una cosa completamente mentirosa, y muchas veces algunos trinitarios nos quieren achacar ese pensamiento a nosotros cuando nosotros no creemos eso. Lo que nosotros creemos es que Dios nunca ha dejado de ser Dios, que Dios siempre lo ha llenado todo, que Dios lo sigue llenando todo, incluso cuando Él se manifestó en carne, Él seguía llenando todo, porque Él es Dios, el Dios Padre es el Espíritu que lo llena todo. Pero vino manifestado en carne y en esa condición de carne tuvo unas limitaciones. Entonces hay gente que dice, ¿cómo puede ser que haya sido Dios y hombre al mismo tiempo? Pues porque Dios es asombroso, porque Dios tiene un poder impresionante,
Porque como nosotros solamente somos seres humanos, nosotros creemos que Dios está limitado a las condiciones del hombre y que Dios no puede estar en el cielo y puede estar también como Dios el Padre y puede estar en la tierra como el Hijo de Dios, como el varón perfecto. Entonces la gente piensa desde un punto de vista humano y quiere limitar a Dios a las condiciones del hombre cuando Dios es absolutamente ilimitado. Dios es ilimitado por completo. Él podía estar en los cielos y en la tierra al mismo tiempo, así como también puede estar ahorita mismo en los cielos y en cualquier otro lugar del universo, como puede hacer presencia en todos los rincones del mundo a la vez, y eso no lo vuelve 2 o 3 o miles de dioses, sino sigue siendo uno y el mismo Dios. Entonces, Dios no puede ser un hombre en su condición de Dios. En su condición de Dios como espíritu, nunca ha sido un hombre. Pero mire usted, en su condición de hijo de Dios, sí se manifestó como un hombre para estar como un hombre con nosotros para siempre, ¿cierto? Para ser nuestro Dios siendo visto, porque la Biblia dice que los santos podrán verle. Entonces, en ese sentido es que Él se ha manifestado en carne. Entonces, ¿Dios como Dios es un hombre? No. Pero Dios como Emanuel sí es un hombre. Dios como Emanuel, como un hombre entre nosotros. Él sí es un hombre de verdad. ¿Sí? Él es el postrer Adán en esa condición. Entonces no podemos decir técnicamente que Dios como Dios es un hombre. Pero sí podemos decir que Dios se manifestó en la carne como un hombre. Amén. Eso sí lo podemos decir. Y esa verdad sí está en la Escritura. ¿Sí? Pero no podemos decir es que Dios es un hombre, que Dios es un hombre técnicamente. O sea, Dios dejó de ser Dios para convertirse en un hombre. No. Nunca jamás la palabra de Dios enseña eso, pero eso sí es una falsa doctrina que viene de ese pensamiento trinitario, que es finalmente como un pensamiento de transmutación. O sea, Dios dejó de ser Dios y se convirtió en un hombre. No, la Biblia nunca dice eso. Amén. La Biblia dice es que cuando hubo la encarnación, Dios siguió siendo Dios, pero a la vez vino también a ser un hombre. Amén. Eso sí lo enseña la Biblia. Amén. Sí, gracias hermano Julio César. Yo creo que la respuesta queda más que respondida, más que clara. Yo creo que la palabra de Dios nos arroja claridad y luz a nuestras vidas en toda esta parte. Bueno, ya para terminar, hermanos, como siempre tengo por costumbre en este bonito programa, vamos, hermanos, entonces a dejarles un pequeñito consejo, pensamiento cada uno de nosotros acerca de esto para todas las personas que nos están escuchando, para todos los hermanos que ahora nos están escuchando, amigos que están oyendo esta transmisión y que luego más adelante verán este enlace, verán esta transmisión. Entonces yo quiero pedirle a cada uno, hermano Edison, hermano Esteban y por último nuestro hermano Julio César, dejémosles unas palabritas a los oyentes, a los que están en la transmisión y bueno, ya nos despedimos de la audiencia, pero antes de despedirnos, démosles unas palabras de parte de Dios a nuestros hermanos. Hermano Edison, por favor. Amén. Gracias, hermano Esneider. Bueno, hermanos, yo diría lo que dice la palabra del Señor. Jesús le dice a los judíos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ellas son las que cuentan de mí, las que testifican de mí. Si usted quiere conocer la verdad de Cristo, vaya a la Biblia. Un pastor, antes de yo ser pastor, me dio un consejo y me dijo, lea mucho, lea mucho. Me dice, pero mire, yo he leído muchos libros en mi vida, pero llevo años leyendo solo Biblia y no sabes lo impresionante que ha sido, porque he querido mucho más conocimiento que cualquier libro que yo haya leído. Entonces, a los amigos en esta hora y hermanos también, la invitación es escudriñen la palabra de Dios, estudien la palabra de Dios, y pidan revelación de parte de Dios también, para que comprendan esa preciosa escritura. Todo está consignado ahí. Usted no tiene que ir a ningún lado más, no tiene que preguntar a nadie más, buscar a nadie más. Todo está ahí. Ahora, claro, necesitamos un direccionamiento. Hay hombres que Dios ha puesto, como el hermano Julio, para enseñarnos esas verdades tan preciosas. Pero, hermanos, todo está consignado ahí. Así que ese es el consejo, escudriñen la palabra de Dios. Hay un efecto no sé, negativo hoy, lo llamo de esa manera, y es que muchas cosas nos han distraído de la palabra y ya no leemos la Biblia, ya no nos preocupamos por escudriñar la palabra de Dios, y eso nos ha traído un vacío de conocimiento, un vacío de conocimiento en nuestras vidas. Pero, hermanos, aquí están las riquezas insondables de Cristo. Estudiemos la palabra de Dios y seguramente que vamos a descubrir cosas preciosas. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Me uno a esas palabras, estudiar y creer en Jesucristo, porque el que cree en Jesucristo será salvo. Amén.
Y bueno, decirle a los amigos, muchas gracias por acompañarnos. El único que comenzó la historia ha sido el único que ha sido capaz de partirla en dos, en un antes y en un después. Y va a ser el único que le pondrá punto final a esta historia, Jesucristo. Dios me los bendiga. Bueno, Julio César. Amén. Igualmente me uno a las palabras del hermano Edison y el hermano Juan Esteban, el pastor Edison y el pastor Juan Esteban. Alguien alguna vez me dijo, ¿qué libro de teología me recomienda para poder entender la palabra de Dios? Le dije, la Biblia. La Biblia es el que le recomiendo. Usted tiene que leer la Escritura porque la Escritura es la que nos lleva a nosotros a entender el plan completo de Dios. Desafortunadamente, los hombres han primero leído una teología que se han inventado los seres humanos y luego quieren acomodar esa teología a la Biblia a la fuerza. Pero si la gente dejara que su mente llegue y pueda comprender lo que la palabra de Dios enseña, o sea, que vayan con una mente dispuesta a comprender lo que la palabra de Dios enseña, sin duda alguna van a ser transformados, van a ser renovados. Primera de Corintios 4:6, Pablo nos da un consejo, dice que, les doy este consejo, que lo pongo también como ejemplo en mí y en Apolos, no piensen más de lo que está escrito para que no se vuelvan vanos, para que no se envanezcan. O sea, cuando la gente comienza a pensar más de lo que está escrito, entonces termina negando la escritura. Proverbios capítulo 30, versículo 6 también dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Qué dice la escritura? La escritura dice claramente que Jesús es el único Dios manifestado en carne. Él es el Padre, Él es el Espíritu, Él es el Eterno, Él es el Todopoderoso, Él es el Omnisciente y Él es todo lo que Dios es. En Jesucristo tenemos a Dios revelado y manifestado en nuestras vidas. En Jesucristo tenemos a Dios siendo nuestro Salvador. Entonces, qué bendición que usted pueda conocer las palabras de Cristo Jesús y que entienda que solamente hay un Dios. Mire que hay una gran bendición cuando la gente conoce que solamente hay un Dios, porque cuando conoce que hay un solo Dios, lo puede amar con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. ¿Qué tal que Dios fuera dos? ¿Qué tal que fuera tres? Ahí estaríamos confundidos pensando a quién tenemos que amar más, como le pasa a mucha gente. ¿Será que tengo que amar más al primero o al segundo o al tercero? No, la Escritura está diciendo, oye, es uno y ámalo con todo el corazón. Apenas tú tienes claro que Él es uno, lo vas a poder amar con todo el corazón, porque tú también vas a entender que el Padre mismo vino a salvarnos. ¿Qué calidad de Padre la que tenemos nosotros? Él vino a salvarnos. Mientras tanto, todas las otras doctrinas están diciendo, el Padre no vino, mandó a otro. O sea, qué Padre tan... Dicen que nos ama, pero ¿cuál es el amor si manda a otro? Pero nosotros seguimos predicando. Dios, el Padre mismo, vino a salvarnos en la forma de nuestro pariente, de nuestro hermano, del Hijo de Dios, de nuestro hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos, para que tú y yo también seamos ahora hijos de Dios. Amén. Gracias, hermano Julio César, hermano Esteban, hermano Edison, por sus palabras. Yo creo que nos queda muy claro en esta, si algo nos queda muy claro esta tarde es que Jesucristo es Dios y no hay otro como Él. Así que, hermanos, qué precioso es poder indagar, qué precioso es poder profundizar en la palabra de Dios, no quedarnos con los conceptos humanos. Yo le digo a la iglesia, por favor, no hablemos conceptos, no hablemos que yo pienso, que yo... No. Dejémonos de los conceptos humanos, dejémonos de lo que yo... Vámonos a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra? La palabra de Dios no es una palabra que deja las cosas entrever. No, la palabra de Dios es una palabra declarativa. Y la palabra de Dios declara de que Jesucristo es Dios, de que Él es el Padre, de que Él es el Espíritu Santo, de que en Él lo tenemos todo, de que solamente en Jesucristo no estamos incompletos. Los que están incompletos son los que tienen una media verdad que a la final es una mentira. Los que estamos completos estamos con Jesucristo cuando lo abrazamos de que Él es Dios y que no hay otro. Abrazamos esta gran verdad.